encontraron a 150 soldados alemanes asesinados. Los germanos heridos habían sido arrojados por la ventana del hospital desde varios metros de altura, luego de ser apaleados y mutilados. A otros se les había echado agua y se los había dejado abandonados en el frío para que murieran de hipotermia. Estas palabras pertenecen a un oficial de la Wehrmacht que descubrió los restos de la matanza de Feodosia, ocurrida entre el 29 de diciembre de 1941 y el 1 de enero de 1942. Las tropas comunistas se ensañaron con todos los alemanes que encontraron en aquella región de Crimea, aunque fueron particularmente crueles con quienes estaban en el hospital recuperándose de alguna herida. Nada de esto es extraño, ya que como es sabido, la guerra convierte a los hombres en monstruos y desata sus pasiones más oscuras. El odio, el resentimiento, el deseo de venganza y la pulsión de matar se hacen presentes cuando un soldado está en una situación límite. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de las peores masacres cometidas por los ejércitos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Algunos de los crímenes de guerra más terribles del ejército norteamericano fueron cometidos durante la campaña de Sicilia a mediados de 1943. A través de este operativo, los aliados se proponían abrir un nuevo frente de batalla en el sur de Europa y desde allí presionar a las tropas de Hitler. Los aliados avanzaron a través de Sicilia sin apenas encontrar resistencia. El 10 de julio de 1943, los norteamericanos llegaron al pequeño pueblo de Kanikati, donde fueron recibidos con los brazos abiertos por los lugareños. La gente común estaba agotada del combate incesante que había convertido al pueblo en ruinas. El fuego de artillería de los días previos había destruido una gran cantidad de casas y edificios públicos. Uno de los tantos proyectiles había destrozado la pared de una fábrica de jabón, un producto que en tiempos de escasez era sumamente valioso. Durante la ocupación estadounidense, unos 40 aldeanos aprovecharon la ocasión para acudir al establecimiento con cubos y llenarlos de jabón líquido. Al enterarse de esto, el oficial al mando, el teniente coronel George H. McCaffrey, se dirigió a la fábrica para dispersar a la multitud. Cuando los sicilianos ignoraron sus órdenes y continuaron saqueando el edificio, el estadounidense perdió la paciencia. Ordenó a sus hombres que dispararan a la gente, pero la tropa, consciente de que esto equivalía a asesinar a civiles indefensos, se negó a hacerlo. Fue entonces cuando McCaffrey, sintiendo que su autoridad estaba en peligro, decidió actuar por su cuenta. Desenfundó su revólver Colt calibre .45, apuntó a la masa y apretó el gatillo una y otra vez. Sus soldados veían con espanto cómo las personas caían una tras otra y el caos se apoderaba de la escena. El teniente coronel recargó su arma 2 veces, de manera que llegó a disparar 18 balas. En total hubo 8 muertos confirmados durante la matanza de Kanikati, incluido un niño de 12 años que pereció a causa de un disparo al estómago. De todas maneras, se cree que las víctimas pudieron haber sido más. La carnicería fue ocultada por el ejército estadounidense y no se supo de ella hasta 1998, cuando el hijo de uno de los testigos dio a conocer los sucesos. No hubo consecuencias para McCaffrey, quien no solo no fue castigado, sino que además fue premiado con cargos en el gobierno nacional. Los crímenes del ejército norteamericano en Italia no terminaron allí, sino que en los días siguientes volvieron a perpetrarse otras masacres. Muchos soldados estadounidenses estaban convencidos de que sus órdenes eran acabar con la vida de todos los italianos que encontraran. Esto se debía a que mientras viajaban a Sicilia en barco, oyeron a través de los altoparlantes un furioso discurso del general George Patton que decía lo siguiente: durante la batalla puede que veas a enemigos disparándote, pero que luego cuando están rodeados intenten rendirse. ¡Oh no! Esos bastardos deben morir. Tienes que matarlo, apuñalarlo entre las costillas o en el hígado. Nos ganaremos la fama de asesinos y así,
Cuando se difundan los rumores de que somos bestias, nadie querrá enfrentarnos. Las consecuencias de estas palabras serían devastadoras. El 14 de julio de 1943 se libró un combate cerca de la aldea siciliana de Biscari, que se saldó con una victoria para las tropas estadounidenses, quienes capturaron a 48 enemigos. Nadie sospechaba que el sargento Horace West, quien había quedado a cargo de los prisioneros, tenía sus propios planes. El oficial condujo a las víctimas hasta un olivar ubicado en la retaguardia. Más adelante, West declararía lo siguiente: había algo que se estaba cociendo en mi interior. Sencillamente tenía ganas de matar y destruir y ver cómo los enemigos se desangraban hasta morir. Al llegar a su destino, obligó a los italianos a formarse en fila, mientras sus camaradas observaban atónitos lo que ocurría. El sargento tomó un subfusil y apuntó a los prisioneros, indicándole a los otros norteamericanos que se dieran vuelta si no querían ver sangre. A continuación, West abrió fuego en contra de los hombres indefensos, deleitado con el espectáculo de sangre que se desataba ante sus ojos. Los cadáveres quedaron tendidos en el suelo, aunque unos cuantos seguían agonizando entre gritos de dolor. El sargento se acercó a los moribundos, les puso una pistola en el corazón y los remató uno por uno. Cuando las noticias de la masacre de Biscari llegaron a oídos de Patton, West fue juzgado por un tribunal militar. Fue condenado a prisión perpetua, aunque más adelante fue indultado por el presidente Dwight Eisenhower y sirvió hasta el final de la guerra. Falleció en 1974 sin haber pagado por su crimen. A pesar de lo abominable de estos delitos, lo cierto es que ninguno de los países involucrados en el conflicto bélico estuvo libre de culpas. En el caso de la Unión Soviética, el Ejército Rojo se encargó de sembrar el terror por donde quiera que pasara, dejando tras de sí una estela de muerte y destrucción. Cuando los rusos iniciaron la contraofensiva de 1944 y marcharon contra Alemania, una de las primeras localidades en caer fue la aldea de Nemmersdorf, ubicada en Prusia Oriental. Al llegar al pueblo, el 21 de octubre de ese año, se encontraron con decenas de habitantes indefensos guarecidos en un refugio improvisado. La particularidad de estas personas radicaba en su ascendencia germana, algo que las convertía en un blanco ideal para que los soviéticos desataran toda su furia. El oficial al mando les ordenó que abandonaran el búnker y salieran al exterior. Lo que siguió a continuación fue una carnicería sin precedentes, realizada mediante culatazos de rifle y golpes de pala. Los que no murieron de inmediato fueron fusilados y las mujeres fueron violadas. La matanza dejó un tendal de cadáveres que fue encontrado días después por la Wehrmacht, cuando recuperaron el control de la aldea. Escuchemos el testimonio de un soldado alemán que tuvo la desgracia de contemplar la escena. En una granja encontramos a mujeres crucificadas contra un carromato. Cerca de una taberna vimos a otras 2 mujeres empaladas contra la puerta de un granero, con los brazos extendidos como si fueran Cristo. Dentro de las viviendas había un total de 72 muchachas muertas, incluida una niña. También vimos a bebés con la cabeza aplastada. La matanza de Nemmersdorf fue utilizada por Joseph Goebbels para mostrar la crueldad de los soviéticos. En el corto plazo, esta política demostró ser efectiva, ya que consiguió que aumentaran los voluntarios para las milicias. Algo similar a este hecho ocurrió en enero de 1945, cuando el Ejército Rojo, todavía en Prusia Oriental, tomó la aldea de Mettgitten luego de una batalla de 4 días. Nuevamente las tropas comunistas se ensañaron con la población local. Las mujeres fueron sometidas a toda clase de vejaciones y luego fueron ejecutadas. Hombres y niños fueron fusilados sin piedad y otros tantos fueron remitidos a una cancha de tenis. Luego el establecimiento fue destruido con explosivos, de manera que los que estaban allí encerrados murieron engullidos en el fuego. Eventualmente los soviéticos debieron abandonar la aldea, que fue recuperada por la Wehrmacht. Ahora escucharemos el testimonio del capitán Hermann Sommer, que efectuó un reporte de la masacre. Hice mis propias observaciones el 27 de febrero de 1945, cuando llegué a Mettgitten en un viaje oficial.
Encontré los cadáveres de 12 mujeres y de 6 niños, todos ellos desnudos y amontonados en una pila. La mayoría de los infantes tenían el cráneo roto a causa de golpes con objetos pesados, y en sus pequeños cuerpos se advertían heridas de bayoneta. Las mujeres tenían entre 40 y 60 años y habían sido acuchilladas hasta la muerte. En todos ellos había marcas negras y azules, producto de las golpizas recibidas. Al igual que tantas otras matanzas, la de Medgitten no tuvo demasiadas repercusiones. Los asesinos no fueron castigados por sus crímenes y el hecho pasó desapercibido entre las penurias de la guerra. Como podemos ver, el conflicto bélico acostumbró a las personas a un nivel de salvajismo y crueldad inusitado. A pesar de que gran parte de estas tragedias quedaron impunes, en la actualidad diversos investigadores e historiadores buscan documentarlas de la manera más minuciosa posible. De esta manera puede lograrse que las víctimas tengan un lugar en la memoria colectiva y su sufrimiento no caiga en el olvido. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.